Bueno, muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología y al doctor Martínez Cedillo por la invitación para estar aquí. Cuando hablamos de cáncer de próstata metastásico, sabemos que, como ya se mencionó hace rato, sí. Sí, gracias. Actualmente ha habido o hay muchos cambios y esto se está dando de manera constante, pero finalmente en el cáncer de próstata metastásico, sobre todo en la enfermedad sensible a la castración, que sabemos que alrededor del 90% de los pacientes de inicio van a responder al bloqueo androgénico. El bloqueo androgénico es la base del tratamiento en esta etapa de la enfermedad. Ya se mencionó hace rato, Charles Hawkins fue el primero en describir estas cuestiones. Este es el papel original que publicó Charles Hawkins en los años 40, donde en sus estudios en aquellos tiempos con marcadores como la fosfatasa ácida, que era lo que se tenía disponible en aquellos años, demostró que en pacientes con cáncer de próstata avanzado, metastásico, el hecho de ofrecerles una castración, ya sea quirúrgica con una orquiectomía o dándoles estrógenos, generaba un cambio significativo en los niveles de este marcador, y que al aplicarles testosterona de manera exógena, el marcador también podía ser estimulado, de manera que se demostró en aquellos tiempos, en los años 40, que el cáncer de próstata está influenciado por la actividad de las hormonas masculinas del huésped, de manera que puede ser inhibido eliminando las fuentes de andrógenos y estimulado al inyectar testosterona. Estos estudios fueron lo que le valieron el premio Nobel en 1966. Pero para entender la cuestión del bloqueo androgénico tenemos que entender un poquito de la fisiología de la síntesis de los andrógenos. Sabemos que el 90%, más o menos 95% de los andrógenos se van a producir en los testículos y el resto de manera periférica, sobre todo en las glándulas suprarrenales. La síntesis de testosterona se va a dar por el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, de manera que la LHRH va a estimular a la hipófisis para la producción de LH y FSH. La LH va a estimular a las células de Leydig para la producción de testosterona, y ya a nivel prostático la enzima 5-alfa reductasa va a convertir a dihidrotestosterona, lo cual es un andrógeno muy potente, 10 veces más potente que la testosterona original, y a nivel periférico se puede aromatizar con los estrógenos y con esto generar una retroalimentación negativa. Finalmente, hablando de próstata en general, todo tiene que ver con el receptor androgénico, es lo que más se estudia, y seguramente al rato hablaremos de los mecanismos de resistencias a la castración y todo lo que tiene que ver con el receptor androgénico. Finalmente, los efectos biológicos de la testosterona y la dihidrotestosterona están mediados por este receptor androgénico, y finalmente en el desarrollo desde una próstata normal, una próstata hiperplásica o una próstata con cáncer, la supervivencia celular va a depender del receptor androgénico. Este receptor androgénico lo que va a hacer es una actividad dentro del citoplasma donde la dihidrotestosterona se va a unir a este receptor androgénico, se va a internar al núcleo donde se va a disociar para activar la transcripción de genes relacionados a crecimiento y supervivencia celular. Esto estudiado en pacientes con cánceres de próstata y sobre todo ya cuando empiezan los mecanismos de resistencia a la castración. ¿Pero a qué nos referimos con un bloqueo androgénico? En general, un bloqueo androgénico lo que buscamos es la disminución de los niveles de andrógenos. Esto normalmente se hace por una inhibición de la unión del andrógeno con el receptor androgénico, y finalmente todas las formas actuales de bloqueo hormonal van a funcionar reduciendo la habilidad de los andrógenos para activar los receptores androgénicos. Esto se puede dar a diferentes niveles dependiendo el tipo de bloqueo androgénico que utilicemos o el tipo de fármacos que querramos utilizar. Se puede hacer desde nivel central, a nivel de la hipófisis, ya sea con análogos LHRH, con antagonistas LHRH.
se puede hacer con ablación a nivel suprarrenal, con fármacos adrenolíticos, como anteriormente utilizábamos ketoconazol, actualmente abiraterona, ya a nivel prostático con antiandrógenos, donde se hace una inhibición competitiva con este receptor androgénico, o directamente sobre las gónadas, donde el estándar va a ser la castración quirúrgica con una orquiectomía simple bilateral, que si revisamos sigue considerándose el estándar de tratamiento para lograr la castración en los pacientes con cáncer de próstata metastásico. ¿Por qué es el estándar? Porque lo podemos lograr niveles de castración de testosterona en las primeras horas, porque es un método seguro, es una cirugía sencilla, no provoca efecto llamarada. Sin embargo, dentro de las cuestiones adversas es que es una cuestión definitiva y que evidentemente podría causar en algunos pacientes algunas cuestiones psicológicas. A diferencia de la castración química, que la podemos lograr, anteriormente se utilizaban estrógenos, actualmente utilizamos análogos LHRH o antagonistas LHRH con aplicaciones cada determinado tiempo. Si comparáramos los resultados entre la castración quirúrgica contra la castración química, realmente no hay ninguna diferencia en controles oncológicos, en controles bioquímicos, si comparamos orquiectomizar un paciente o utilizar otro tipo de medicamentos. Pero para hablar de castración tenemos que definir qué es la castración. Castración se define con niveles de testosterona por abajo de 50, que normalmente las guías es lo que nos marcan, aunque algunos estudios nos han demostrado que actualmente con métodos más nuevos como la quimioluminescencia para determinar niveles de testosterona podemos lograr medir niveles más bajos de testosterona, con lo cual se ha visto que niveles de menos de 20 nanogramos pudiera tener mejores resultados, sobre todo en controles oncológicos, hablando de progresión. Se han hecho diferentes estudios donde se hacen subgrupos de pacientes de acuerdo a los niveles de testosterona logrados con el bloqueo androgénico y se ha visto que entre más bajos sean los niveles de testosterona que se logran con el bloqueo androgénico, los resultados en sobrevidas libres de progresión van a ser mejores en estos grupos de pacientes. Y ya metiéndonos directo a los tipos de bloqueo androgénico que podemos utilizar o los fármacos que utilizamos para hacer el bloqueo androgénico, sabemos que lo más utilizado o lo clásicamente que todos manejamos como urólogos, oncólogos, son los análogos LHRH. Estos, ¿cómo actúan? Lo que van a generar es una estimulación crónica, lo que va a generar una desensibilización de los receptores LHRH, o sea, una retroalimentación negativa, y se va a producir la castración alrededor de entre 2 a 4 semanas vamos a lograr estos niveles de castración. ¿Cuál es la cuestión adversa en esta cuestión? Mencionando que estamos generando inicialmente una estimulación androgénica, podemos tener lo que llamamos el efecto llamarada, que se puede dar en el 10% de los pacientes al aplicar el análogo LHRH, goserelina, leuprolide, etcétera. Puede haber en los primeros días esta elevación súbita de testosterona que nos puede generar dolor óseo, compresión medular, datos de falla renal, debilidad, retención urinaria o empeoramiento en los síntomas urinarios del paciente y en algunos casos se han reportado muertes por estados de hipercoagulabilidad. ¿Cómo evitamos esto? Desensibilizando inicialmente los receptores, utilizando un antiandrógeno, ya más o menos por 1 a 2 semanas antes de aplicar el análogo LHRH. Actualmente también tenemos la opción de utilizar directamente antagonistas LHRH. Anteriormente se llegaron a utilizar medicamentos como el Avarelix, que quedó fuera o se retiró de su uso por reacciones anafilácticas. Actualmente tenemos disponible Degarelix, que lo que hacen los antagonistas es hacer una unión directa, competitiva e inmediata con el receptor LHRH. La ventaja es que podemos producir la castración en los primeros días. En 3 días tenemos testosteronas en niveles de castración. Y si comparamos, como ya dijimos, el tiempo en el que logramos niveles de testosterona en castración entre un análogo, que es lo que más utilizamos, a un antagonista, en estudios que han comparado, por ejemplo, leuprolina con Degarelix, se ve que los antagonistas logran en 3 días niveles de castración, a diferencia de los análogos
que tenemos que esperar entre 21 y 28 días para lograr estos niveles de testosterona. Cuestiones que se han estudiado recientemente también, buenos resultados a largo plazo en cuestión de sobrevidas libres de progresión utilizando antagonistas LHRH, específicamente Degarelix, donde se ha visto que los periodos libres de progresión pueden ser mayores incluso que con análogos LHRH. También en los pacientes que en algún momento se hizo el switch de utilizar leuprolide hacia Degarelix, se mantuvo este beneficio a largo plazo en control bioquímico. ¿Qué podríamos decir en contra de estos medicamentos? Aparte de que solo está disponible Degarelix, es que se han mencionado más efectos secundarios, sobre todo en los sitios de aplicación, más dolor en el sitio de punción. También se han reportado algunas reacciones alérgicas, aunque no reacciones anafilácticas como anteriormente se reportaba con Avarelix. Y además que las aplicaciones son mensuales, a diferencia de los análogos que tenemos presentaciones trimestrales o hasta semestrales. Otros medicamentos que llegamos a utilizar dentro del arsenal del bloqueo androgénico son los antiandrógenos. Esto es el mecanismo, como ya dijimos, son inhibición de la unión del andrógeno con el receptor androgénico. Los podemos clasificar entre no esteroideos y esteroideos. Los más utilizados actualmente son los no esteroideos, pero ya tenemos otras opciones nuevas de antiandrógenos que seguramente ahorita vamos a revisar. Aquí, ya hablando de todo el arsenal de medicamentos que podemos tener para hacer un bloqueo androgénico, nos pueden surgir varias preguntas o tenemos que jugar un poquito con las modalidades de bloqueo androgénico que tenemos. ¿Cuál es el momento ideal para iniciar el tratamiento en un paciente con cáncer de próstata metastásico? Antes que nada, hay que mencionar cuál es el objetivo del bloqueo androgénico en un paciente metastásico. Sabemos que realmente el impacto en la sobrevida global de los pacientes con enfermedad metastásica no va a ser muy importante. Sobre todo lo que vamos a buscar va a ser sobrevidas libres de progresión y muchas veces paliar síntomas. En pacientes que son sintomáticos de inicio con enfermedad metastásica, lo que buscamos es paliar, reducir riesgos de secuelas relacionadas a esta enfermedad avanzada, y en pacientes que son metastásicos y que no tienen síntomas, lo que buscamos es retrasar esta progresión y los síntomas asociados. De manera que surge la pregunta, no hay duda que los pacientes metastásicos con síntomas tenemos que iniciar el tratamiento con bloqueo androgénico de manera inmediata, pero ¿qué pasa con los pacientes que pueden tener una enfermedad metastásica y que no tienen síntomas? Se ha llegado a preguntar anteriormente si pudiéramos esperarnos a que el paciente tenga datos de progresión clínica o que se vuelva sintomático para poder empezar el bloqueo androgénico. En este sentido se han hecho estudios, por ejemplo este metaanálisis que incluye 4 estudios grandes aleatorizados en la etapa previa al antígeno prostático, donde con más de 2,000 pacientes se evaluó en etapas avanzadas, pero no necesariamente todos los pacientes eran metastásicos. Se comparó el hecho de dar el tratamiento inmediatamente al diagnóstico contra diferir el tratamiento de bloqueo androgénico a que al paciente tuviera datos de progresión clínica o síntomas, y en general en sobrevida cáncer específica a 5 y 10 años no se encontró una diferencia significativa, en sobrevida global a 5 años tampoco una diferencia significativa. La mejoría en cuanto a sobrevida se encontró en los pacientes que llegaron a tener un seguimiento de 10 años, que sabemos que pacientes metastásicos difícilmente vamos a encontrar un seguimiento a 10 años, pero en este metaanálisis se incluyeron pacientes que tenían enfermedades desde localizadas o localmente avanzadas que podían llegar a tener toda esta expectativa de vida, y fue donde se llegó a encontrar un beneficio. Y sobre todo los beneficios que se encuentran son en la progresión. A 5 y 10 años sí hay una diferencia significativa cuando damos el tratamiento de manera inmediata al hacer el diagnóstico del cáncer de próstata, sobre todo en pacientes metastásicos. Otros estudios que han incluido pacientes no metastásicos y metastásicos, igual comparando qué pasa si les damos el tratamiento inmediato contra diferir el tratamiento a que el paciente tenga síntomas o progresión clínica. Hay una diferencia importante, sobre todo en los pacientes que de inicio son metastásicos cuando les damos el tratamiento de manera inmediata. De manera que
tenemos que decir que el tratamiento inmediato va a reducir la progresión y las complicaciones relacionadas. En cuanto a sobrevida global, el beneficio va a ser muy leve, solo 5.5%, y solo en los pacientes que pueden llegar a tener un seguimiento arriba de 10 años, que va a ser difícil en enfermedad metastásica. Y tenemos que considerar también que este beneficio en la sobrevida se debe considerar en relación a los efectos adversos del bloqueo androgénico. Sobre todo, probablemente esto tendríamos que considerarlo en pacientes añosos o que tengan una expectativa de vida corta. Otra de las preguntas importantes o que también han surgido en cuestión del bloqueo androgénico es: muchas veces como protocolo llegamos a utilizar la manera en la que hacemos la castración, ya sea orquiectomía, análogos o antagonistas, y de manera rutinaria lo asociamos a un antiandrógeno. La pregunta es si es necesario de manera rutinaria hacer un bloqueo androgénico máximo asociando un antiandrógeno o podríamos utilizar monoterapia. Los estudios, los metaanálisis que han comparado esta cuestión de dar un bloqueo androgénico máximo, o sea, agregando un antiandrógeno, contra dar monoterapia, sobre todo en la era de los antiandrógenos, por decirlo así, viejos, como flutamida, no ha habido una mejoría en la sobrevida a 2 años, y a 5 años la mejoría en la sobrevida es marginal, solo el 2.9% de beneficio en sobrevida dando un bloqueo androgénico máximo versus dar monoterapia. O sea, me refiero a darle solo un análogo LH-RH, que es normalmente lo que más utilizamos. Evidentemente, los pacientes que tienen un bloqueo androgénico máximo van a tener más toxicidad que los pacientes que están tratados con monoterapia y también más posibilidades de tener poco apego al tratamiento o abandono del tratamiento, por lo cual tenemos que considerar el beneficio marginal en sobrevida si vamos a utilizar un bloqueo androgénico máximo, o sea, utilizar antiandrógenos, incluso en los pacientes que se les da bloqueo androgénico junto con el tratamiento de radioterapia. Otros estudios que han asociado el bloqueo androgénico máximo pero con bicalutamida sí han demostrado cuando se hace la aleatorización hacia utilizar análogo con bicalutamida versus monoterapia solo con análogo. En general hay una mejoría en cáncer específica, aunque no es significativa. Sin embargo, la sobrevida global sí puede haber un impacto importante, sobre todo cuando logramos un nadir o una respuesta en cuanto al antígeno prostático mejor. Sabemos que muchas veces asociando un antiandrógeno como bicalutamida podemos llegar a un nadir mejor en algunos pacientes, y cuando logramos esto sí podríamos impactar en la sobrevida. O sea, si vamos a utilizar un antiandrógeno, vamos a dar bloqueo androgénico máximo, idealmente hay que usar bicalutamida. Hablando de enfermedad metastásica, sabemos que hay factores pronósticos asociados a la enfermedad misma y factores pronósticos asociados a la respuesta al tratamiento. De entrada, el paciente con cáncer de próstata metastásico sabemos que es una amplia gama de pacientes, hay diferentes tipos de pacientes y diferentes tipos de pronósticos. Sabemos que la sobrevida de estos pacientes van a ser entre 30 a 40 meses. Ahorita ya con las nuevas modalidades de tratamiento y los nuevos fármacos hemos aumentado, por fin se ha logrado aumentar las sobrevidas de los pacientes. Actualmente ya con la incursión de la quimioterapia desde los pacientes con enfermedad hormonosensible se están aumentando sobrevidas, y de eso seguramente vamos a hablar ahorita, pero en este sentido se han analizado cuáles son factores pronósticos para los pacientes, y en general se ha visto que de la enfermedad misma los factores va a ser la presencia de metástasis, el antígeno inicial para el diagnóstico, el estado funcional de los pacientes y el score de Gleason. De aquí que se han propuesto algunos subgrupos de pacientes con los cuales nos va a dar un pronóstico y una sobrevida, de manera que los pacientes que no tengan metástasis o que tengan un Gleason menor a 8 van a tener una mejor sobrevida, a diferencia de los pacientes que tienen un pobre estado funcional, Gleason alto y antígeno prostático alto de inicio. Y hablando de factores pronósticos relacionados con el tratamiento, o sea, pacientes que les iniciamos el bloqueo androgénico y que veamos cómo les va a ir, aquí lo que se ha intentado estudiar es el impacto, sobre todo en cuestión del nadir, o sea, la cifra más baja que logramos del antígeno prostático al iniciar el tratamiento y el tiempo en el que llegamos a ese nadir.
De manera que cuando empezamos el bloqueo androgénico, si logramos un nadir bajo, por ejemplo en este estudio que se puso un punto de corte de 0.2 nanogramos del antígeno prostático como nadir, les va mejor a estos pacientes que logramos un nadir más bajo que los que no logramos ese 0.2. Diferentes estudios han propuesto diferentes cortes del nadir, este es el más bajo, y cuando logramos ese nadir en menos tiempo, por ejemplo en menos de 10 meses, esos pacientes van a tener una mejor sobrevida libre de progresión o nos van a responder más tiempo al bloqueo androgénico. Probablemente también sabemos que esos pacientes que son buenos respondedores al bloqueo androgénico también probablemente van a ser buenos respondedores a otras líneas de tratamientos hormonales nuevas como abiraterona y enzalutamida. Otra modalidad de bloqueo androgénico es la intermitencia. ¿Qué es el bloqueo androgénico intermitente? De inicio se decía que el bloqueo androgénico intermitente, si no exponíamos al paciente al tratamiento continuo, probablemente lo que íbamos a lograr era prolongar el tiempo en el que el paciente iba a ser sensible a la castración y probablemente retrasaríamos la resistencia a la castración. También se propuso que íbamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes, quitándoles la cuestión del bloqueo androgénico y que íbamos a prevenir las complicaciones asociadas al bloqueo androgénico. De manera que se han hecho muchos estudios en relación a la intermitencia y solo por poner un ejemplo, en este estudio donde se evaluó pacientes con cáncer de próstata metastásico, antígenos arriba de 20, se les dio un bloqueo androgénico total con un periodo de inducción más o menos de 6 meses, y si los pacientes llegaban a un antígeno prostático por debajo de 4, se les daba intermitencia, se les suspendía el bloqueo androgénico, se dejaba en vigilancia con el objetivo de evaluar sobrevida global, libre de progresión y calidad de vida. En general, se vio que no hay ninguna diferencia entre dar tratamientos continuos a dar tratamiento intermitente en cuestión de sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Tampoco cuando se les hicieron cuestionarios de calidad de vida hubo un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes, o sea, no se mejoró la calidad de vida de los pacientes dejándoles en tratamiento intermitente. Donde sí se vio que hubo una diferencia, evidentemente fue en efectos adversos a favor del tratamiento intermitente. El hecho de suspenderles temporalmente el bloqueo androgénico, obviamente les quitaba efectos secundarios a estos pacientes que tenían obviamente más efectos cuando tenían tratamiento continuo. Por lo cual tendríamos que decir en esta cuestión que el tratamiento intermitente oncológicamente es un tratamiento seguro porque no hay ninguna diferencia en sobrevida libre de progresión en comparación del tratamiento continuo, pero no vamos a tener ningún efecto tampoco en calidad de vida y simplemente vamos a mejorar o a quitar efectos adversos, y también yo mencionaría que probablemente les vamos a ayudar con los costos, hablando de pacientes aquí en nuestra población. ¿Cuáles serían los criterios o qué pacientes pueden ser buenos candidatos para tratamiento intermitente? Inicialmente, un paciente que es un buen respondedor al bloqueo androgénico. La mayoría de los estudios dicen que si el antígeno se normaliza o baja de 4, puede ser un buen candidato para tratamiento intermitente. Obviamente, si el paciente tiene progresión clínica, este paciente tiene que seguir con un bloqueo androgénico continuo. Y los pacientes que no tengan progresión clínica, por ejemplo, en enfermedad recurrente, pacientes que fueron sometidos inicialmente a un tratamiento de intención curativa y que recurren después de cirugía o radioterapia, si el antígeno baja de 0.5, este paciente es un buen candidato para intermitencia. En pacientes con enfermedad metastásica que bajen de 4 nanogramos y no tengan evidentemente datos de progresión clínica, o sea, estamos hablando de pacientes asintomáticos. Estos pacientes se pueden dejar en periodo off o en tratamiento intermitente, suspenderles el bloqueo androgénico, y aquí lo importante va a ser en qué momento vamos a decidir reiniciar el bloqueo androgénico. Muchas veces nos estresamos cuando empieza el antígeno prostático a subir y nos adelantamos en reiniciar el bloqueo androgénico. Normalmente tenemos que evaluar el periodo de duplicación del antígeno. Si se duplica rápido antes de 6 meses, ese paciente hay que reiniciarlo. Si el paciente en enfermedad metastásica, podemos esperar que el antígeno llegue entre 10 y 15 para reiniciar el bloqueo androgénico, o en pacientes con enfermedad recurrente, entre 4 y 10. Estos pacientes hay que estar un poquito más pegados con ellos, hacer reevaluaciones cada 3 a 6 meses para esta cuestión de la intermitencia. Importante
tenemos que considerar los efectos secundarios que nos genera el bloqueo androgénico. Síntomas vasomotores, el 80% de los pacientes sometidos a bloqueo androgénico se van a quejar de bochornos o algunos síntomas vasomotores. Alteraciones metabólicas, el 50% de los pacientes pueden llegar a ser un síndrome metabólico. Alteraciones cardiovasculares, cardiopatía isquémica, alteraciones en la densidad mineral ósea, obviamente alteraciones en la función sexual. Son pacientes que están con disfunción eréctil y este también es otro de los objetivos de los tratamientos intermitentes, que los pacientes tengan una recuperación de los niveles de testosterona y en algún momento puedan, aparte de recuperar la testosterona y lo que ello conlleva metabólicamente, pues que en un momento dado puedan recuperar su función sexual. Alteraciones cognitivas, pacientes pueden ser anémicos. Se han hecho estudios donde se evalúa de qué se mueren los pacientes con cáncer de próstata independientemente del tratamiento que les demos, y la mayor parte de los pacientes con cáncer de próstata de lo que mueren independientemente del tratamiento es de cardiopatía isquémica o de infartos. Y esto pues evidentemente tiene mucho que ver con la edad de los pacientes que estamos viendo, las comorbilidades, etcétera. Síndrome metabólico, que lo podemos llegar a ver hasta en el 50% de los pacientes tratados con un bloqueo androgénico, los efectos que llega a tener en la distribución de la grasa, el aumento de la grasa subcutánea, la disminución en la masa muscular magra. Y ya para concluir, tendríamos que decir que evidentemente sabemos que se está incursionando en el bloqueo androgénico muchos tratamientos desde la etapa hormonosensible, pero el bloqueo androgénico sigue siendo el pilar en el tratamiento del cáncer metastásico de próstata. Importante alcanzar niveles de castración y esto nos va a marcar un pronóstico. Si no alcanzamos niveles de castración con monoterapia, tendríamos que pensar en utilizar un bloqueo androgénico máximo. Pacientes sintomáticos, no hay duda que hay que empezarles el tratamiento de manera inmediata. Pacientes asintomáticos y probablemente algunos candidatos podríamos diferir el tratamiento a hacerlo a que tengan progresión clínica, sobre todo para disminuir los efectos secundarios y asociados al bloqueo androgénico. Hay que considerar dentro de lo posible utilizar la monoterapia, porque ya demostramos que los beneficios en sobrevida son marginales. La intermitencia es un tratamiento oncológicamente seguro y se debe considerar en pacientes que son buenos respondedores. Un nadir menor y más rápido es un buen pronóstico para los pacientes. Los pacientes que bajan más el antígeno y que lo bajan más rápido son pacientes que nos van a durar más tiempo siendo hormonosensibles. Y siempre tenemos que considerar los efectos adversos de la terapia de supresión androgénica para su indicación, así como seguimiento y probablemente el involucrar otras disciplinas y otros especialistas. Muchas gracias.